Estamos en Espacio Público y en esta oportunidad hablando con el ingeniero José Antonio de León Escribano, y habíamos mencionado que efectivamente hay toda una discusión sobre derechos políticos y en algunos casos derechos culturales. La posibilidad y la necesidad de hablar más allá de estos dos derechos y lanzarnos a reflexiones que incluyan lo económico es fundamental. Y en ese sentido, en este último bloque queremos precisamente hablar de este aspecto. Preguntarle al ingeniero José Antonio, ¿cómo plantean una acción o una serie de acciones o un planteamiento alrededor de esa realidad de crecimientos económicos, pero también de existencia de extrema pobreza, de desigualdad, que no parecieran moverse? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Qué interpretan y qué plantean ustedes? Sí, bueno, eso es una realidad triste. El último dato que obtuve acerca de coeficiente Gini de Guatemala, o sea, coeficiente de desigualdad, sitúa al país en el 13º lugar a nivel mundial. Tenemos precisamente un país que está en la zona media de crecimiento o de desarrollo humano, de acuerdo al PNUD, pero sin embargo con un altísimo índice de desigualdad. Pero es que adicionalmente a esto, Álvaro, resulta que la persona, de acuerdo al PNUD también, la persona menos desarrollada del país resulta que es mujer, indígena, residente en área rural. Y la persona más desarrollada del país es hombre, ladino, residente en área urbana. Es decir, hay un contraste extremo entre ambos lados. De manera que, bueno, de acuerdo a la información a la cual nosotros hemos tenido acceso, la inversión pública en Guatemala, si se hace un comparativo per cápita pobre a nivel nacional y luego se compara con indicadores de pobreza y pobreza extrema, resulta que el Estado de Guatemala invierte menos de la media nacional en los departamentos más pobres del país y más de la media nacional en los departamentos más ricos del país. O sea, hay una relación de inequidad en cuanto a o sea, clarísima en cuanto a la inversión pública. Pero igualmente la inversión privada está focalizada en donde la población tiene mejores indicadores de educación, en donde hay infraestructura que le permita ser igualmente productiva. ¿Es necesario también hacer un llamado a esa inversión privada o tenemos que dejar, tal como decíamos al inicio, que el mercado establezca estas prioridades? No, en absoluto. No, totalmente claros en que eso no debe ser así. De hecho, te diría que para darte algunas cifras, actualmente, bueno, este año los gobiernos locales y los consejos de desarrollo están manejando un presupuesto cercano a 8,000 millones de quetzales. La ley establece algunos candados para que estos recursos puedan ser utilizados de otra manera. Pero sin embargo no es necesario. ¿A qué me refiero? Nosotros consideramos que debe de haber la cuestión de lo que podría decir, esa famosa ley, por ejemplo, de alianzas público-privadas, que está diseñada desde mi punto de vista más orientada hacia la construcción de grandes megaproyectos, debería de utilizarse ahora para empezar a impulsar proyectos productivos en el interior del país, utilizando capital público, pero capital no público del gobierno central, sino también de las municipalidades y los consejos de desarrollo, con el objeto de generar proyectos productivos, generar capital económico y capital social en el interior de la República. El incremento del salario mínimo, ¿es una posibilidad que ustedes contemplan? Bueno, yo creo que por una cuestión básica de justicia, el salario mínimo debería estar ubicado por lo menos en lo que está cuantificado la canasta básica. O sea, debería de por lo menos estar en ese nivel. En consecuencia, ese acto de justicia ustedes lo respaldarían. Claro, Cosa que por en todo nos causa una serie de sí, discusiones sí. significativas. Efectivamente, no tenemos toda la posibilidad de que los consejos o los espacios políticos dedicados a estas discusiones puedan superar esa posibilidad del salario mínimo. En términos, efectivamente, del papel de las municipalidades, hay una autonomía y es difícil la relación en algunos casos, si no son del mismo partido, con el gobierno central, en la lógica que planteabas de involucrarlos en esos proyectos público-privados.
¿Tendría que haber un diálogo político también que incluiría al Congreso de la República? ¿O cómo se estaría pensando desde el No, la ley planteamiento? de alianzas público-privadas lo permite. Ahora, yo vuelvo a insistir en algo que te planteaba antes, o sea, la necesidad de estructurar planes de desarrollo territorial. Eh, no es posible, o sea, si bien los gobiernos locales tienen capacidad de atender demandas de servicios a nivel de su jurisdicción territorial, también es cierto que los gobiernos locales deben de empezar a cambiar su forma de pensar. Y eso te lo digo no por una cuestión que me esté inventando, sino porque así ha sucedido en casi todas partes del mundo. Gobiernos locales que estén pensando más allá de la prestación estrictamente de servicios públicos básicos, como el alumbrado, el agua potable, o el manejo de las basuras, la biblioteca municipal, sino gobiernos locales que estén más activos y en la posibilidad de impulsar proyectos con una visión más estratégica, desde el punto de vista municipal, pero también desde el punto de vista departamental o mancomunado hacia su actividad municipal. Eso es algo que ha sucedido en muchos países de América Latina y que ha empezado a fortalecer procesos de crecimiento económico en los territorios de esos países. Hay un detonante en términos del desarrollo económico posible Ujú, en el interior del país, en los departamentos y municipios, el tema de tierra. ujú, El tema de tierra, su conflictividad, has estado vinculado a estas reflexiones, a estas propuestas y discusiones, tanto en términos de institucionalidad como de ujú. reflexión ciudadana. ¿Cómo enfrentar esta situación que se vuelve realmente el polvorín en Ujú. muchísimas regiones y en donde los pueblos indígenas tienen una realidad muchísimas veces dolorosa? Si yo volvería y me metería en el esquema de la economía social de mercado que te decía antes, o sea, nosotros consideramos que el Estado tiene una función y el mercado tiene otra función. Voy a resumir rápidamente porque creo que hay poco tiempo. Para nosotros consideramos que el mercado debe ser lo más amplio posible y el Estado debe existir hasta un momento determinado que garantice los servicios de cada uno de los habitantes del país. En ese sentido, el Estado debe ser también suficientemente firme para recaudar impuestos de todo el mundo que debe pagar impuestos, pero también debe ser muy claro en cuanto a la defensa de la propiedad privada. En cuanto al tema de la tierra, hay una serie de cuestiones que hay que hacer, o sea, desde el punto de vista de la certeza jurídica, por ejemplo, el tema del catastro es fundamental para que los campesinos puedan tener la posibilidad de ingresos adicionales o de ingresos sobre la base de la propiedad real de sus. Llevamos muchísimos años Así en el es, tema del catastro, el tema de los impuestos por la vía territorial de este tipo. así ¿Qué es. sucede? Lo que pasa es que es caro, pero ya hay una falta de apuesta por parte del Estado también para hacerlo. O sea, el registro catastral es caro, es algo que, pero hay que hacerlo, es fundamental. Luego el tema por ejemplo, de las fincas que está comprando Fontierra. Nosotros consideramos que eso debería marcarse en un programa mucho más amplio. O sea, no solo la distribución de tierras tal y como se está haciendo, sino tendría que plantearse por parte del Estado una serie de servicios que antes se daban y que ahora ya no los tiene desde los 90 que se disolvieron como DIGESA. Ujú. Digamos, servicios de asesoría técnica, la posibilidad de agrupar pequeños productores en explotaciones mucho más, digamos, con rendimientos más altos, asesoría técnica, como te decía, microcrédito, es decir, todo, no solo tratar el tema de la tierra aisladamente como las unidades de superficies cuadradas, sino como la posibilidad de explotar con mayor rendimiento las tierras del país. Una perspectiva un poco más estratégica en Ujú, torno a este así tema. es. Pero también hemos tenido la oportunidad de tener mucha comunicación por internet y por la necesidad de hacerlo interactivo. Vamos a darle la oportunidad a algunas preguntas que hemos recibido. Y Dora Alonso del Parlamento de Juventud y Niñez dicen, como candidato, ¿qué propuestas concretas tiene en su plan de gobierno en el tema de mortalidad materno-infantil y el tema del VIH-Sida en los pueblos indígenas? Ujú. Bueno, en primer lugar, el tema de la cobertura es fundamental. Actualmente, me parece que el 80% de los partos a nivel nacional están en manos de comadronas. Eso yo no lo planteo como una deficiencia, pero debe haber una mayor asistencia a las comadronas para este tipo de procesos, pero también
debe de dársele el acceso a las mujeres indígenas a este tipo de servicios en su idioma, de acuerdo incluso a los usos que tiene cada comunidad. Cada comunidad, usos y costumbres Así en es, comunidad. porque hay varias formas pues, Claro. de dar a luz. Gabriel Morales dice, en materia de seguridad, especialmente tomando en cuenta la experiencia de doña Adela de Torreviarte en el Ministerio de Gobernación, 3 líneas que hagan la diferencia. Bueno, ahí yo diría, para empezar, es fundamental pues, fortalecer la seguridad reactiva digamos, el número de policías. Eso es Seguir con la reforma policial que Helen ha desarrollado. Así es. Pero también, por otro lado, y es un elemento a nuestro juicio tal vez más importante para el futuro, que es la seguridad preventiva. Y eso tiene que ver no solo con cosas que salen ahora del Ministerio de Gobernación, como es el tema del alumbrado público, que está en manos de las municipalidades, que es seguridad preventiva también o prevención del delito, sino pasa también por empezar a recuperar espacios urbanos por parte de la sociedad. Hoy por hoy los espacios urbanos han sido tomados por el crimen organizado. ¿Más ejército en las comunidades? No. No. ¿Retirarían al ejército de las funciones de seguridad ciudadana? Totalmente. O sea, nosotros consideramos que el ejército tiene una función muy específica, que es el resguardo de la soberanía de las fronteras. Creemos que la Policía Nacional Civil, una Policía Nacional Civil reestructurada, profesionalizada y con la asistencia de recursos técnicos y financieros suficientes, es la unidad adecuada para el manejo del orden interno del país. Hay un escándalo que precisamente Carolina Rendón está planteándonos desde Proyecto 360 Desnutrición con el tema de hambre en regiones del país. Eso nos coloca en una situación de muchísimo escándalo a nivel mundial. Ahora incluso que en el África regresa la noticia de las condiciones de hambruna. ¿Qué alternativas de abordaje vamos a tener para el tema del hambre en Guatemala en una realidad tan cercana a la nuestra? Sí, bueno, eso tiene que ver con algo que habíamos hablado antes. Bueno, tal vez no lo desarrollamos totalmente, pero en la medida en que se vayan construyendo planes de desarrollo territorial que incluyen de forma integral, que incluyan ese tipo de aspectos, eso será una solución hacia el futuro. Ahora, de momento, lo que hay que hacer es entrarle a políticas asistencialistas, o sea, en el cortísimo plazo hay que hacerlo de esa manera. Creemos que es la única salida para el corto plazo, pero el largo plazo tiene que pasar necesariamente por empezar a definir la vocación de cada territorio. Ahí no hablamos, por ejemplo, de la necesidad de una política de ordenamiento territorial del país. Es necesaria para empezar a definir las regiones de desarrollo de Guatemala. Actualmente la ley preliminar de regionalización establece 8 regiones, pero que son completamente fuera de lo... Muy disfuncional, diríamos. Así es. Y muy directa y muy concretamente, espiritualidad maya, maya, desde el partido, ¿cuál es su interpretación? Completamente abiertos. Es decir, nosotros somos un partido que no tiene somos aconfesional, pero sin embargo respetamos y creemos que todos los grupos que vivimos en este país tienen el derecho y la necesidad de esa espiritualidad. Un desarrollo que el país necesita efectivamente muchísima ruralidad, muchísima informalidad. Brevemente, la informalidad, mucho en manos mayas, ¿cómo enfrentar un desarrollo y un crecimiento institucional a partir de eso? Sí, nosotros creemos que bueno, ahí entramos en el tema de lo sectorial y lo transversal, o sea, crear una institucionalidad maya por separado. Nosotros creemos más en lo transversal, de ir incorporando esa institucionalidad en lo que existe actualmente, pero no solo para visibilizarlo, como te decía anteriormente, sino como parte de la creación de las instituciones del Estado de Guatemala en el marco de una visión de ciudadanía guatemalteca. Muchísimas gracias, José Antonio. Fue un espacio público interesante. Estamos conociendo precisamente los partidos políticos y en esta oportunidad ADN nos ha compartido algunas apreciaciones sobre sus propuestas, sus acciones y su lectura de país. Hemos tenido una noche más de encuentro, un espacio público en donde hemos dicho que la honestidad basta. Espero
que nos podamos ver en las siguientes ediciones aquí en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Muchísimas gracias y muy buenas noches.